Aleluya, bendito sea el nombre del Eterno. Padre, venimos delante de tu presencia con alabanza para implorar tu favor, tu luz, tu bendición sobre este estudio de tu palabra. Te bendecimos, Señor, en este día de Shabbat tan precioso que nos has dado, en este día de Menujá, en este día que es descrito como Oneg, una delicia delante de ti. Te pedimos que la dulzura de tu presencia esté sobre nosotros y que hoy puedas hablar a nuestras vidas, que puedas bendecir a cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Señor, por estar siempre pendiente de cada una de nuestras necesidades, porque a pesar de que algunos no han trabajado por esta pandemia, siempre tu mano, tu misericordia ha estado ahí y siempre hemos podido decir que no hemos visto justo ni a su descendencia que mendigue pan. Te pedimos que hoy puedas darnos de un aceite fresco en tu palabra para hablar a nuestras almas, a nuestros espíritus, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Bien, amados hermanos, Baruch Hashem, qué bueno estar otra vez con ustedes. Bendito sea el nombre del Eterno. Estamos aquí otra vez para meditar en la Parashá, en la porción semanal de la Torá. Un privilegio, la verdad, estar con ustedes en este día. Como todos ustedes saben, hoy leemos la Parashá Pinhas, ¿verdad? La Parashá que nos habla de un acontecimiento que ha suscitado mucha interpretación, comentarios entre los rabinos, entre lo que hizo Pinhas. Estuvo bien lo que hizo, estuvo mal. De hecho, la tradición es un poco ambivalente sobre lo que hizo Pinhas. Por un lado, el texto de la Torá es claro en decir que fue del agrado de Hashem lo que hizo Pinhas y que lo iba a premiar con un sacerdocio, un pacto perpetuo. Pero por otro lado, los rabinos advierten sobre el cuidado que una persona tiene que tener para utilizar la historia de Pinhas como una historia que le da licencia para hacer el tipo de actos que hizo, ya que en la historia de Israel hubo muchos hombres que decían celar por Hashem, que más de hacer un bien hacían un mal. Y la Gemara está repleta de cualificaciones hacia lo que hizo Pinhas, diciendo, bueno, lo que hizo Pinhas está muy bien, pero hay que tener cuidado, solamente estamos autorizados para hacer algo similar a lo que hizo Pinhas en tales y tales situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, una de las situaciones donde una persona puede tomar la justicia por sus manos es en una famosa ley que los rabinos enunciaron, que se llama la ley del Rodef. Esto es el perseguidor, y es la ley donde si yo veo que alguien está a punto de matarte, yo puedo ir y detener a esa persona, incluso si al hacerlo por accidente o ni modo me tengo que llevar la vida de él, ¿verdad? Entonces hay toda una controversia sobre lo que hizo Pinhas. Claro que se acepta que la demanda del momento lo requería. De hecho, el Talmud dice que debido a que Moisés había tomado una madianita, no lo vemos muy activo en la narración. Cuando se nos dice que Zimri llegó y a ojos de Moisés y de la comunidad llevó a la madianita, Moisés no hace nada aparentemente en el texto. Y los rabinos comentan que era porque Zimri le dijo, hijo de Amram, ¿es lícito que yo tenga esta mujer? Y Moisés le dijo, no te es lícito. A lo que el soberbio Zimri le dijo, y entonces, ¿cómo tú te casaste con una madianita? Y Moisés cayó porque se olvidó de la halajá de ese momento, dice la Gemara, ¿verdad? Y Pinhas, que estaba viendo toda la plaga que estaba aconteciendo, tuvo que actuar de manera audaz, de manera osada. Y hemos hablado de eso en años anteriores, también en la comunidad. Hoy no quiero referirme mucho al episodio de Pinhas, sino a un tema que yo creo que une las narraciones de la Parashá, ¿verdad? Como lo hemos visto en las Parashot anteriores, el libro de Números algunas veces pareciera un collage de narraciones, ¿verdad? De repente tenemos una narración que habla de algo, luego una narración, luego una ley, luego otra ley que pareciera no estar muy relacionada, luego otra narración, y hace que nos preguntemos cuál es la coherencia lógica, cuál es el factor común entre todas estas narraciones. Y hemos comentado
en algunas parashot, por ejemplo, en la parashá Naso, me parece que hablamos sobre el vínculo de paz que une todas las narraciones. También en el caso de la parashá Shelach Leha, cuando vimos la relación que hay en el texto mismo, no es algo de los rabinos, en el texto mismo hay alusiones entre los espías y los tzitzit. Yo quisiera hablar sobre otro tema que une a las diferentes narraciones de la parashá. Cuando en la parashá, en el estudio de la Torá, una palabra aparece una y otra vez en varias narraciones, hay que prestar mucha atención porque esa palabra que se repite una y otra vez pudiera decirte algo. Me preguntara, ¿qué tienen en común la mayoría de las narraciones de la parashá? Yo creo que una palabra o un concepto que vamos a hallar a lo largo de esta parashá, de la parashá Pinhas, es el concepto de heredad o legado también, las dos palabras, ¿verdad? La palabra nahalá, que tiene que ver con heredad, también la palabra morashá, que puede significar herencia o legado. Vemos ese concepto en todas las narraciones de esta parashá. Por ejemplo, si empezamos con el máximo protagonista de esta parashá, el famoso Pinhas, se nos habla, por ejemplo, en Números 25, 12 al 13, de la herencia del sacerdocio perpetuo que le es entregada. Pinhas tiene esto como recompensa a su acto de celo por Hashem. Y se le da un pacto de paz. Los rabinos hablan de esto diciéndole como que Hashem le hubiera dicho, está bien lo que hiciste con este acto de celo, muy bien, yo te voy a dar un pacto no de celo, sino de paz, para que ya no tengas que volver a actuar de esta misma manera, para que no sea necesario que vuelvas a actuar de esta manera, que lo que acabas de hacer sea la excepción, una excepción querida por mí, una excepción muy buena, pero una excepción y no la regla. Luego, si ustedes siguen leyendo en el texto, llegamos a Números capítulo 26, ¿y qué vemos en Números capítulo 26? Vemos un largo censo, un censo larguísimo, como todos los censos que han hecho su aparición en el libro de Números, y leemos al final de ese censo cuál es el objetivo, ¿verdad? En el verso 53, la Torá nos dice, a estos se repartirá la tierra en heredad, najalá, por la cuenta de los nombres. Vemos otra vez el concepto de heredad, ¿verdad? También se nos habla después de Caleb y Josué, que son los únicos de la generación de la salida de Egipto que van a heredar la tierra, ¿verdad? Luego se nos habla de la tribu de Leví. Y la tribu de Leví se dice que no les había de ser dada heredad entre los hijos de Israel. En otras palabras, no iba a haber una tierra de la tribu de Leví en el contexto tribal. En otras palabras, en el mapa de Israel, uno iba a poder ver, aquí queda la tribu de Judá, la tribu de Rubén, la tribu de Manasés, pero no iba a haber ningún departamento o estado, digámoslo así, utilizando términos modernos, o región que se iba a llamar Leví. Los levitas iban a estar dispersos entre el pueblo. Ahora, esto no quiere decir, obviamente, que los levitas no tuvieran casa. Yo he oído a la gente que quiere buscarle ahí algo a la Torá para no diezmar o para no ofrendar, diciendo, los levitas no tenían casa. Yo leí una vez en Facebook, los levitas no tenían casa. Me dieron ganas de preguntarle, ¿y dónde dormían? ¿Abajo del puente dormían los levitas? ¿O dónde era que dormían los levitas? Claro que tenían casa. Es más, el libro de Levítico nos informa de las leyes de las casas y las heredades de los levitas y cómo se relacionaban con las leyes del jubileo. Cuando la Torá habla de que los levitas no iban a tener heredad, se refiere a cómo tribu no iban a tener un pedazo de tierra asignada. Ahora, como individuos, obvio que iban a tener un pedazo de tierra donde vivir, ellos y su familia, ¿verdad? Entonces, ahora, la heredad de los levitas iba a ser su servicio a Hashem. Por eso en Números capítulo 18 vimos que en virtud, como manutención, como salario, como retribución del servicio que ellos iban a hacer al tabernáculo, se les dan los diezmos y los diezmos de las tribus de Israel, ¿verdad? Entonces otra vez vemos el concepto de heredad. Luego pasamos a
la narración de las hijas de Zelofejad. Las hijas de Zelofejad hacen una petición, nuestro padre no tuvo hijos, ¿por qué va a ser borrado el nombre de nuestro padre? Y Hashem dice en Números 27:7, bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre. Otra vez, ¿cuál es la palabra que vemos que aparece ahí? La palabra heredad, ¿verdad? Otra vez. Y al final, cuando habíamos hablado de la heredad de los levitas, al final se habla de lo que iba a ser la heredad de los sacerdotes, los hijos de Aarón, que tenía que ver con todas las ofrendas que se iban a ofrecer en el tabernáculo, ¿verdad? Ya en el libro de Levítico se nos había hablado sobre estas ofrendas y ahora se nos habla en relación con las festividades, cuáles van a ser las ofrendas especiales que se tienen que traer para las festividades, lo que se conoce como las ofrendas musafim, las ofrendas adicionales, ¿verdad? Y vemos cómo la heredad es el concepto que se maneja a lo largo de la parashá. Y hay todo tipo de heredades, ¿verdad? Vemos la heredad de Pinjas, la heredad de las hijas de Zelofejad, la heredad de los levitas, la heredad de Aarón, y esto nos habla de cómo hay diversas herencias, diversas bendiciones que el Eterno ha dado a cada uno. Por ejemplo, todos conocemos el dicho, regocíjase Jacob en su porción, regocíjese cada uno en la porción. De hecho, el salmista en el Salmo 16 dice que tenemos que estar contentos con la porción que nos ha tocado. En el Salmo 16, 6 dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, es decir, la cuerda que marca la heredad. Y luego dice, hermosa es la heredad que me ha tocado. Bendeciré al Eterno que me aconseja, aún en las noches, me enseña mi conciencia, dice el salmista, ¿verdad? Ahora, hay una narración curiosa que ha evocado un número de interpretaciones entre los rabinos, y esta es la narración que está inmediatamente después de la ley de las hijas de Zelofejad. Esto es la narración de Moisés pidiéndole al Eterno que se provea de un líder para el pueblo, un líder que pueda sacarlos a la guerra, volverlos a entrar, que vaya con ellos, que venga con ellos. Y los rabinos siempre están pendientes de los detalles que algunas veces no están tan obvios, no están tan explícitos en la Torá, ¿verdad? No están tan explícitos en el texto de la Biblia. Ahora, como el rabino Jonathan Sacks, el gran rabino de Inglaterra, Lord Jonathan Sacks, dice, el Midrash es, entre otras cosas, la habilidad de escuchar los silencios de la Torá. Algunas veces estos silencios pueden contener grandes dramas. Eso lo dice él en el libro Covenant and Conversation, en el artículo, el ensayo, La corona que todos podemos portar. Y lo que él señala ahí es que algunas veces la Torá da a entender, alude a cosas que no están tan explícitas en el texto bíblico, ¿verdad? Por eso el deber de los midrashim muchas veces sirven para enriquecer, para darle profundidad, aparte de lo que vemos en el texto peshat, en el texto literal, en el sentido literal, los midrashim pueden servir para profundizar. Claro, hay que tener el cuidado siempre, y esto es algo que aprovecho para decir a cualquiera que se está adentrando en el mundo de las raíces hebreas, del judaísmo y todo, hay que recordar algunas cosas que son importantes a la hora de leer los midrashim. En primer lugar, un verso, el verso bíblico, de hecho no lo digo yo, esta es una cita literal del Talmud, que dice, un verso no pierde nunca su significado literal. En otras palabras, el midrash o un remetz, una alusión, solo puede construir encima del texto literal. Nunca un midrash puede ir en contra del texto mismo. Nunca un remetz puede ir en contra del texto. Si yo quiero inventarme una alusión bonita, un significado adicional del texto, pero me encuentro otro texto por allá
que el sentido literal contradice la interpretación homilética o la alegoría que yo estaba haciendo, debo decir a mi alegoría, bye bye, se acabó. En ese momento me despido de mi alegoría, porque el texto de la Torá es el que tiene que prevalecer. De hecho, Rashi, el famoso intérprete, quizás el más afamado intérprete medieval, tenía como objetivo, oigan, el objetivo que tenía Rashi era hacer un comentario del peshat de la Torá, del sentido literal del pasaje. De tal manera, decía él, que una niña de 9 años lo puede entender, decía Rashi. Claro, aún seguimos buscando a esa niña de 9 años, pero ese era el objetivo que él se puso. Ahora, el problema es que algunas veces Rashi se desvió, muchas veces, del significado claro de la Torah. Y su nieto, el gran Rashbam, el Rabí Shemuel Ben Meir, se lo hizo saber. El nieto de Rashi le hizo saber al final de su vida, y él lo dice, estas son palabras literales de Rashbam. Rashbam dice en su comentario a Génesis 37:2 que él le dijo a el gran Shlomo, mi maestro y mi abuelo del lado materno, que él se había desviado muchísimas veces del significado literal del verso. Y Rashbam nos cuenta que Rashi aceptó eso y le dijo que de no estar tan viejo, él volvería a escribir todos los comentarios que había hecho para otra vez volver al significado literal del verso. De hecho, el proyecto de Rashbam en su comentario, y es una pena que el comentario de Rashbam no sea tan famoso como el comentario de Rashi, porque el comentario de Rashbam es fabuloso, cualquiera que pueda leer su comentario de la Torah. Y lo que Rashbam dice es que su proyecto es ir a descubrir lo que él llamó Omek Peshuto Shel Mikra, Omek Peshuto Shel Mikra, el significado literal y pleno del verso, el significado llano, literal del verso. Entonces, dicho esto, tienes que saber que los midrashim no pretenden ser verdades históricas. No creas que si encuentras un midrashim que dice que que Sara le fue a preguntar a un gigante dónde estaba Abraham, no creas que eso pasó en realidad, que ese es un hecho histórico. Es una narración, una fábula que tiene como objetivo dejarte una lección moral. Lo que debes de preguntarte es qué quiere decir el midrash. Con todo eso, si un midrash va en contra de el texto claro de la Torah, tenemos que tener cuidado. Y es a eso lo que Pablo se refería en Tito 1:14, cuando él dijo que teníamos que tener cuidado con lo que él dice, no atendiendo a fábulas judaicas que se apartan de la verdad. En otras palabras, si yo recibo un midrash o cualquier narración que viene del judaísmo, noten que Pablo no dice fábulas griegas, fábulas romanas, no, dice fábulas judaicas. Entonces, son algo que claramente viene del estudio del pueblo judío. Pero Pablo da cómo mantener el balance. Si un midrash va en contra, y aquí Pablo está totalmente en línea, paradójicamente, con el Talmud y con Rashbam, que no se debe sacrificar el significado literal de un verso por una interpretación homilética, ¿verdad? Dicho lo cual, hay midrashim que, como lo hemos visto y hemos citado varios en nuestro estudio de las parashot anteriores, que le dan al clavo y nos ayudan a entender cosas que no están tan reveladas en el texto de la Torá. Y piensen en lo siguiente. Esto es lo que el midrash apunta, y voy a leer posteriormente el midrash al cual estoy haciendo referencia. Pero lo que... perdón por el sonido de la moto. Lo que ahora ya creo que se fue la moto. Bien, son los riesgos de grabar desde casa, ¿no? Lo que el midrash apunta es que nos hace la siguiente pregunta. Mira cuánta gente iba a tener la heredad. Se nos habla de la heredad, lo vamos a enumerar, la heredad de Pinjas, la heredad de toda la generación
que es censada, la heredad de los levitas, la heredad de Aarón. Es más, hasta la heredad de las hijas de Zelofehad, hasta ellas iban a tener heredad. ¿Quién es el único que falta aquí? ¿Quién es el único de que no se nos habla su heredad? Claro, lo adivinaste, es el silencio, y por eso Jonathan Sacks dice que el Midrash es, entre otras cosas, la habilidad de escuchar los silencios de la Torah. ¿Cuál es el personaje que en esta parashá, su descendencia, sus hijos, no tienen ninguna heredad? Lo adivinaste, Moisés, Moshe mismo. Y ese, según el Midrash, es el drama de Moisés. Miren lo que dice el Midrash Bamidbar Rabá 21:14, y de ahí lo voy a poner en el chat para que ustedes puedan tener la referencia si les sirve después. El Midrash Bamidbar Rabá 21:14 dice: ¿cuál fue la razón de Moshe para hacer esta solicitud después de declarar el orden de la herencia? Justo esto, es que cuando las hijas de Zelofehad habían heredado de su padre, Moisés razonó: ahora es el momento adecuado para que yo haga mi propio pedido. Si las hijas heredan, seguramente es correcto para mí que mis hijos hereden mi gloria. El santo bendito sea le dijo: el que guarda la higuera comerá su fruto. Proverbios 27:18. Tus hijos se sentaron de brazos cruzados y no estudiaron la Torá. Josué, sin embargo, te sirvió fielmente y te mostró gran honor. Fue él quien se levantó temprano en la mañana y se quedó hasta tarde en la noche en la casa de reunión. Él era el que solía arreglar las bancas y extender las esteras. Viendo que te ha servido con toda tu fuerza, él es digno de servir a Israel porque no deberá perder su recompensa. Y es un texto fascinante, interesante lo que el Midrash dice, ¿verdad? En otras palabras, Moisés, no es casualidad que la Torá ponga la narración de el llamado de Josué para ser el líder de Israel, para poder, porque si se recuerdan, en la Parashá Jucat, cuando Hashem dice a Moisés y a Aarón que no van a entrar a la tierra, todavía no se había definido quién iba a ser el líder. Aquí no está definido nada. Ahora, Moisés viene y hace un pedido: ponga el Eterno a una persona para que el pueblo del Eterno, la congregación del Eterno, no sea como oveja sin pastor. Y según el Midrash, Moisés estaba ahí de manera implícita, por lo menos deseando que el Eterno le permitiera que uno de sus hijos pudiera ser el que quedara como líder después de él. De hecho, tenemos en la Biblia dos instituciones que son por dinastía, se heredan, ¿verdad? El sacerdocio se hereda. Para ser un sacerdote, tu padre tiene que haber sido un sacerdote. Para ser un aspirante al trono, tenías que ser hijo de David, por lo menos cuando ya se instituyó, ¿verdad? Después de David. Entonces, Moisés tenía esa esperanza, dice el Midrash. Y aunque tú no estés de acuerdo con el Midrash, aunque tú digas, bueno, no, yo no creo que Moisés estuviera pensando eso, pregúntate, ¿será que alguna vez Moisés pensó en el futuro espiritual de sus hijos? Yo creo que sí. Dime tú, ¿qué padre no piensa en el destino, en el recorrido espiritual de sus hijos, en el camino que sus hijos están llevando? Y Hashem le contesta que no. Algo increíble. O sea, ahora lo damos por sentado esto, pero en la antigüedad, cuando había un gran hombre, y recuerden que a pesar de que todavía no hay monarquía en Israel, Moisés tiene prácticamente, al menos no de nombre, pero de facto, tiene las facultades de rey, ¿verdad? Él es un legislador y el legislador máximo es el rey. Y era lo común, por ejemplo, en el Código de Hammurabi, en las sociedades antiguas, como en Egipto, que los monarcas dejaran a sus hijos. Y aquí Hashem introduce algo fabuloso: el hecho que una persona como Josué, que no era el hijo de nadie relevante, y se nos muestra el nombre de su padre, Yehoshua ben Nun, pero él puede heredar el hecho de ser
el líder máximo de Israel. Y esto obviamente es una tragedia para Moisés, porque si lo consideran, ya estos son dos tragedias. La primera tragedia es que por golpear a la roca, él no va a entrar a la tierra prometida. Y la segunda tragedia que Moisés experimenta es que sus hijos no son tomados en cuenta para nada. En otras palabras, su hermano Aarón, durante todas las generaciones del pueblo de Israel, iba a tener descendientes que iban a servir en el ministerio. Ahora, es lícito, es lógico que Moisés hubiera, por lo menos en las noches de meditación, pensado, ¿qué pasará de mis hijos? Yo creo que sí. Y lo peor del caso es que no solamente los hijos de Moisés no heredan eso, sino que luego el libro de Jueces nos habla que uno de los descendientes de Moisés fue un sacerdote pagano de la tribu de Dan. Sí, así como lo oyen, en el libro de Jueces, capítulo 18:30, se nos dice, y los hijos de Dan levantaron para sí una imagen de talla. Oiga, es trágico esto. En el tiempo de los jueces, del capítulo 17 en adelante, se nos narra cómo cada quien hacía lo que bien le parecía, porque no había rey en Israel que pudiera hacer cumplir la ley, ¿verdad? Y aquí se nos dice, y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán ben Gershón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día del cautiverio. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todos los tiempos que la casa de Elohim estuvo en Shiloh. Quizás algunas versiones que ustedes puedan tener van a sustituir la palabra Moisés por Menashe. De hecho, la palabra Moshe y Menashe, solo la diferencia en hebreo es una letra. Y algunos, noten, algunos copistas en algunos manuscritos decidieron añadir una nun para que no leyera Moshe, para salvaguardar el honor de la familia de Moshe, pero la mayoría de eruditos está de acuerdo en que aquí se tiene que leer Moshe, tal como dicen manuscritos antiguos. Entonces, esto es una tragedia, la doble tragedia de Moisés. Uno no puede más que empatizar con él. Vean al hombre, el hombre es el más manso de toda la tierra. Ha orado tantas veces por el pueblo y se va a quedar fuera de la tierra. Y no solamente eso, sus hijos no van a heredar nada de él. Ahora, lo que es la tragedia para Moisés era el gozo y la consolación para todos los demás. Esto significaba que dentro del judaísmo iba a existir por lo menos lo que Maimónides llamaría después una corona que no era entregada por herencia, sino que podía ser accedida por cualquier persona. Todos creo que hemos leído ese verso del Mishneh Torah, creo que está en la sección de Hilhot Talmud Torah de Rambam, donde él dice que hay tres coronas, la corona del reinado, la corona del sacerdocio y la corona de la Torá, pero que la corona del sacerdocio solo se le dio a Aarón, la corona del reinado se le dio a la tribu de Judá, pero cualquier persona puede acceder a la corona de la Torá. Es una corona que está abierta para todos. Y si ustedes se ponen a pensar, esta corona no es dinástica, no se obtiene por que mi papá fue un gran erudito de Torah. No se obtiene así. Lo vemos, este ministerio era carismático, era un ministerio que el Eterno le daba a cada uno sin tener que ver necesariamente con el pedigrí que uno pudiera tener. En la historia de Israel sabemos que los sacerdotes legalmente instituidos tenían que ser descendientes de Aarón, pero también los reyes tenían que ser descendientes de David. Pero en el caso de los profetas, yo no sé si yo estoy mal, pero yo quisiera que alguien me pudiera decir qué profeta en la Biblia es hijo de profeta. En otras palabras, y si hay, no es la regla, o sea, hasta donde yo me acuerdo en este momento no hay ni uno. Hashem levantaba un profeta y ese profeta, su hijo, no heredaba el don profético necesariamente. De hecho, a los aprendices, al grupo de personas que se reunían en derredor de un profeta para aprender de él, para tratar de ver, de ser dignos, de ser vasos para que la profecía
pudiera llegar a ellos y que Hashem pudiera usarlo. ¿Cómo se le conoce en el libro de Samuel y en el libro de Reyes? ¿Cómo se les llama? Ustedes lo saben, ¿verdad? Los hijos de los profetas. No porque sean hijos, literal, de un profeta. En otras palabras, los discípulos de los profetas eran sus verdaderos hijos, entre comillas. Por eso es que cuando Elías se va, cuando Elías es arrebatado, yo siempre me ha golpeado, siempre me ha impactado cuando Eliseo se queda viendo y le dice, Padre mío, carro de Israel. Imagínense cómo le dice él a Elías, descorazonado que su maestro, el gran profeta Elías, se va, le dice, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y era un ministerio que no se ganaba por pedigrí, no se ganaba por ser hijo de, hasta llegar a Aarón o llegar a David. Y en Josué tenemos la corona que Maimónides describe después como la corona de la Torá. En el caso de él, es una corona de ser el líder del pueblo judío, no por ser descendiente de alguien, sino por haber servido. Noten lo que dice el Midrash, lo que Hashem vio en Josué. ¿Acaso no fue Josué el que te sirvió fielmente, te mostró gran honor? Aquí vemos un principio que nadie puede ser un líder si primero no ha aprendido a ser un seguidor. Nadie puede ser líder si primero no ha sido un buen seguidor. Josué era un seguidor incansable de Moisés. De hecho, se habla de él como el sirviente de Moisés. Cuando se dice en Josué, así empieza Josué 1:1. Aconteció después de la muerte de Moshe, siervo del Eterno, que el Eterno habló a Yehoshua ben Nun, servidor de Moisés. Es así como se describe. Y este libro lo escribió Josué. Y Josué estaba siempre listo. Ahí estaba cerca de Moisés. Cuando Eldad y Medad empezaron a profetizar en el campamento, él lo vio como una afrenta, como una amenaza para Moisés. Y dijo, Moisés, Señor mío, impídeselo. Y era la persona que servía a Moisés y que lo honraba. Aquí tenemos otra vez el principio que hemos visto tantas veces en una predicación del hermano Javier, muy bonita esa enseñanza, se la recomiendo. Hablaba sobre el poder de la honra. Y aquí en Midrash lo vemos en el Midrash, te mostró un gran honor. Fue el quien se levantó temprano en la mañana y se quedó hasta tarde en la noche en tu casa de oración. Y la Biblia, en la Biblia vemos que Hashem le mandó a Moisés que hiciera dos cosas con Josué. Y las vamos a ver si tenemos tiempo con la ayuda del Eterno. Ahora, los rabinos se hacen esta pregunta porque alguien, Maimónides dice que la corona de la Torá no se hereda. También el Pirkei Avot dice que uno tiene que esforzarse cada uno en la Torá. Si mi papá fue un gran hombre en la Torá, esa es eso es el honor de él, la gloria de él, delante de Hashem, Baruch Hashem, pero esa es su gloria. Yo me tengo que esforzar en la Torá porque no tengo que pensar que es una heredad. No, la Torá no es como una casa o no es como un terreno que te dejó tu papá. Bueno, mira, mi papá tenía este terreno, se murió y me lo entregó a mí. Y por eso vemos, y es la pregunta que muchas personas se han hecho, ¿por qué razón no todos los hijos de un gran hombre de Dios luego tienen la misma estatura? O incluso peor, ¿por qué no todos los hijos, no es asegurado que un hijo del Eterno sea justo? ¿Por qué hay algunos que se pierden? Lo vemos no solamente en nuestra generación, en toda la historia bíblica. Por ejemplo, si tú te vas revisando el libro de Reyes, vas a ver que habían reyes muy buenos, habían reyes excelentes, que luego tenían un hijo que era el más perverso de los perversos. Y al revés, habían algunas veces reyes malísimos, como por ejemplo el caso de Acaz. Acaz era un rey increíblemente, hay tantos adjetivos para describir a Acaz. No estoy hablando de Acab ahora, el marido de Jezabel, sino Acaz, pero Acaz
engendró a Ezequías. Ezequías es uno de los reyes más grandes de Judá. Hizo una reforma increíble. Vemos cómo hace grandes cosas. Ahora, después, mira lo que pasa. Después, Ezequías muere y el hijo de él, Manasés, se nos reporta que es el rey más malvado de la historia de Israel. Tanto así que el escritor sagrado dice que se excedió en hacer el mal. Luego este Manasés tiene otro hijo que se llama Amón, y este Amón también es malo delante del Eterno. Y este Amón tiene un hijo, al gran Josías. Josías era una persona recta delante del Eterno. Josías quizás es el hombre que más representa el poder del arrepentimiento, cuando va delante del Eterno, se humilla, hace un pacto, encuentra en el rollo de la Torá que había estado perdido desde los tiempos de Manasés, su abuelo, y él emprende una limpieza increíble, lo leímos, de hecho, lo estudiamos en la semana de Pesach, y luego Josías tiene un hijo que no anda otra vez. Uno dice cuando lee eso, ¿qué pasa aquí? Vemos en el libro de Reyes, grandes reyes, reyes justos, que engendraban un hijo justo. Listo, maravilloso. Vemos reyes malvados que engendraban un rey malvado. Ok. Vemos un rey malvado que tenían un hijo justo. Y vemos un hijo justo que tenía un rey malvado. Los 4 escenarios tenemos en el libro de Reyes. Incluso el hombre que escribió educa al niño en su camino, y ustedes saben el famoso proverbio de Salomón, instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esas son palabras de Salomón. Bien, adivinen qué, el mismo hombre que escribió eso tuvo un hijo llamado Roboam, que no solamente se apartó del Eterno, se apartó del consejo que habían dado los abuelos, los sabios, y se fue con el consejo de su grupo de Facebook, de su grupo de Instagram, que le dijeron, dile a este pueblo que tu dedo es más grueso que los lomos de tu padre y que si tu papá le dio con azotes, vos les vas a dar escorpiones. Eso hizo Roboam. Y los rabinos se preguntaban eso. ¿Por qué es que esto pasa? Bueno, podríamos decir la respuesta obvia es que Hashem valora el libre albedrío, ¿verdad? Cada persona es libre de amar al Eterno, de servir al Eterno y de obedecer sus mandamientos. Cada persona es libre. Y la justicia, la santidad no se hereda en el sentido de caminar rectamente delante del Eterno. Claro, si alguien tiene la bendición de nacer en un hogar creyente, nace con una bendición que aquella persona que no nace en un hogar creyente no tiene. Si alguien nace en un hogar idólatra, de entradita tiene que romper con la maldición de la idolatría que está en Éxodo 20, de que el Eterno visita la maldad de los padres y los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, y ahí no habla de cualquier pecado, está hablando de la idolatría. Y eso no lo tiene un hijo que nace en un lugar creyente, no nace bajo una maldición así. De hecho, Pablo dice que los hijos de un creyente, incluso Pablo dice que los hijos de un hogar donde uno es creyente y el otro no lo es, no era así porque se unieron en un yugo desigual, obviamente, sino que estos eran personas totalmente paganos, pero luego uno fue creyente, dice Pablo. Y entonces dice él que sus hijos son santos, en virtud del creyente, ¿verdad? Entonces es maravilloso nacer en un hogar creyente. Ahora, con todo y eso, no hay garantía, no hay 100% de certeza que el hijo de un justo va a ser justo. ¿Por qué? Por libre albedrío. Hashem valora tanto la libertad, y ya le voy a decir por qué, que él no hizo un mundo donde todo el mundo esté programado para servirle, ¿verdad? Él hizo un mundo donde sea posible desobedecerlo. Si él hubiera querido un mundo donde no hubiera ni siquiera la posibilidad del mal moral, hubiera hecho un grupo, un mundo de robot, un mundo de marionetas, donde cada 10 minutos nosotros dijéramos, Hashem te amo, Hashem te amo, Hashem te amo, y así como si construyéramos un programa, a los que les gusta la informática, que cada 10 minutos lanzaran
juegos artificiales y que la computadora te dijera, te amo, papi. Muy bien. Ahora, ese mundo no tendría mal, pero tampoco tendría bien. ¿Por qué? Porque para que el amor sea amor, tiene que ser libre. Amor forzado es una contradicción de términos. No existe el amor forzado. Amor forzado es violación. Como dijo el gran C.S. Lewis, Dios solo puede seducir, pero Él no viola a nadie. Y entonces, claro, ¿cuál es el deber de un padre? El padre debe orar por su hijo, el padre debe de leerle la Biblia a su hijo, el padre tiene que ser, y la madre también, tienen que ser los mejores padres que ellos pueden ser, con la mejor de sus intenciones, la mejor de sus guías, el mejor de sus entendimientos, y pueden persuadir al hijo, pueden hablarle de la Torá, pueden orar por él, y todo eso es maravilloso, y hay que hacerlo. Incrementa exponencialmente las probabilidades de que tu hijo se va a mantener en la fe. Ahora, ¿eso te garantiza al 100% que va a pasar? No lo garantiza. Y eso lo vemos claramente en la Biblia, una y otra vez. Es más, lo vemos con los hijos de Moisés. ¿Quién más, después de Yeshua, quién más grande como Moisés? Y sus hijos no desfilan para nada. No sabemos más nada de Gersón y del otro hijo de Moisés, más allá que los nombres son, según nos informa el libro de Éxodo, Gershón y Eliezer. Eso es todo lo que sabemos de ellos. Y por el libro de Jueces sabemos que uno de los descendientes de Gershón fue un sacerdote que tenía imágenes en la tribu de Dan. Entonces, los rabinos tienen esta misma inquietud y en el Talmud, en Nedarim 81a, ellos hacen esta pregunta. ¿Por qué razón no es común? Noten, no dice que es imposible, pero no es común. Ellos detectaron lo mismo que he hablado yo. ¿Por qué razón no es común que los eruditos de la Torá engendren a eruditos de Torá de entre sus hijos? ¿Por qué los eruditos de Torá generalmente nacen de pobres que ellos mismos no son eruditos de la Torá? La pregunta del Talmud es sencilla, ¿verdad? ¿Por qué un gran rabino generalmente no engendra otros hijos que también son grandes rabinos? Sino que la mayoría de grandes sabios de Israel, sus padres eran personas pobres que no tenían, algunos ni siquiera tenían letras, pero sus hijos fueron grandes. Luego, hay varios rabinos que dan su opinión en el Talmud ahí, ¿verdad? Rav Yosef dijo, esto es para que no digan que la Torá es heredada. Y esta es una respuesta que yo encuentro muy, muy profunda. En otras palabras, lo que Rav Yosef está diciendo es, supón que fuera usual esto, supón que cada rabino tuviera un gran rabino, que cada erudito de la Torá tuviera un gran erudito de la Torá. ¿Qué dirían las personas? ¿Qué dirían las otras personas? Lo que la gente diría es, no, claro, él cómo no va a ser un gran erudito si su papá es erudito, si eso se trae en la sangre. Es más, piénsenlo, hay gente que piensa que los idiomas se traen en la sangre. No, claro, él cómo no va a hablar inglés si su papá es bien inteligente, él cómo no va a ser inteligente si su papá es bien inteligente, pero yo que mis papás no terminaron el segundo grado, yo no soy yo, ¿cómo voy a ser él? ¿Por qué? Él porque lo traen los genes. Entonces el rabí Yosef dice, el Hashem hace eso para que no digan que la Torah es heredada. Por lo tanto, sigue él, es inusual encontrar que todos los hijos de un erudito de la Torah también son eruditos de la Torah. Rav Sheshet, hijo de Rav, dijo, esto es para que no sean presumidos hacia la comunidad, los hijos de un gran hombre, sabiendo que serán eruditos de la Torah como sus padres. En otras palabras, no deben de confiarse de esto. Mar Sutra dijo, ¿por qué pasa esto? Porque los hijos de los grandes eruditos de la Torá se aprovechan de la posición de sus padres para dominar la comunidad y son castigados por su conducta. Rav Ashi dijo, porque ellos llaman burros a la gente común. Miren lo que dice este rabino. Rabiná dice, son castigados porque no recitan primero una bendición sobre la Torá antes de comenzar sus estudios. Esto ha sido explicado por los rabinos, el último dicho de Rabiná, como diciendo que los hijos de los grandes hombres de la Torá, los grandes eruditos, los grandes hombres del Eterno, llegan a ver la Biblia como una herramienta de trabajo, no como algo que ellos les despierta pasión. Entonces, lo que nos da a entender la historia de que
los hijos de Moisés no son los líderes, es un mensaje doble, ¿verdad? Para los hijos de un gran hombre del Eterno, les da a entender que lo que una vez oí de un hombre del Eterno que decía, Dios no tiene nietos. Grábate eso. Dios no tiene nietos, Dios no tiene sobrinos, Dios no tiene cuñados, Dios tiene hijos. Entonces, si tu papá es un gran hombre del Eterno, bendito sea el Eterno, Baruch Hashem, dale gracias al Eterno. Pero tú tienes que tener tu propia historia con Dios. No necesariamente tiene que ser en contraposición a tu padre, Dios lo prohíba, el cielo lo prohíba. Tiene que ser una continuación de lo que hizo tu padre, pero tiene que ser una relación, como muchas veces se ha dicho, personal. Cada uno tiene que hacer al Eterno su Dios. Eso es lo que pasó con Jacob. ¿Se recuerdan? Él antes de lo acontecido, de un evento clave en su vida, siempre se refería a Hashem como el Dios de mi padre Isaac, el Dios de mi padre Abraham, el Dios de Isaac. Pero no decía mi Dios. Es más, en el voto que él hace dice, si Hashem va conmigo, entonces Hashem será mi Dios. Pues la implicación natural es que no lo era. Al menos no en el sentido relacional, al menos no en el sentido íntimo de la palabra. Luego Jacob, con el paso del tiempo, puso un altar y le llamó, noten cómo le llamó ese altar el Elohei Israel. Noten cómo se llama ese altar, Dios, el Dios de Israel. En otras palabras, Hashem ya no es solamente el Dios de Abraham, Hashem ya no es solo el Dios de mi padre Isaac, Hashem es mi Dios. Y por eso Hashem luego a Moisés se le aparece como el eterno, el Dios de tu padre, el eterno Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob. Y eso es lo que nos dice este pasaje y este comentario que la Gemara hace tan acertadamente. Y para todo aquel que no tenga un pedigrí virtuoso, para todo aquel que no tenga no es segunda generación de algo, no eres la séptima generación de Maimónides, de Nachmanides, que hay gente que dice, wow, yo si veo para arriba en mi árbol genealógico, ahí hay solo borrachos. Yo oí una vez a un predicador que decía que toda la familia de él, de él para arriba, todos habían muerto de borrachos, todos. Dice que, dice, él bromeaba, que si a un ataúd de sus antepasados alguien fumaba cerca, se incendiaba, porque tenían tanto alcohol dentro que eso hacía que hubieran sido inflamables. Dice él que, bromeando, que le ponían, aquí yacen los restos de no sé quién, cuidado, inflamable. Y no importa eso. La Torah aquí nos da un mensaje increíble. Hay una corona, la corona de ser un hijo del Eterno, la corona de la Torah, la corona de la Biblia, la corona más grande de todas, la corona de ser hijo de Hashem. Esa está libre para cualquiera. No tienes que ser hijo de tal, hijo de tal. Josué, con su servicio, con su dedicación a Hashem, hizo que Hashem, en palabras del Midrash, dijera, él no debe perder su recompensa. Te ha servido con todas sus fuerzas, es digno de servir a Israel. Y eso es maravilloso. Ahora, alguien puede decir, wow, pero al final Moisés no tuvo heredad. Y aquí hay que diferenciar entre la palabra herencia y la palabra legado. Herencia es lo que le dejas a alguien. Legado es lo que dejas en alguien. Yo le puedo dejar a mi hija un bien material, un padre le puede dejar a sus hijos un bien material como una casa. De hecho, el libro de Proverbios dice, casas y riquezas son la herencia de los padres. Dice, más de Hashem es la mujer virtuosa. Y esa es la palabra herencia. Ahora, la palabra legado es diferente. La palabra legado es lo que tú dejas no a alguien, sino en alguien. Y aquí les quiero decir algo. A pesar de que los hijos de Moisés no fueron virtuosos, 33 siglos después, las palabras de Moisés siguen siendo leídas. 33 siglos después, en los libros de oraciones judías,
ustedes van a ver nombres como Aarón HaKohen, Joseph Hasadik, Shelomo Hamelech, David Hamelech, pero solo hay uno al que se le da el nombre de Rabenu. Hasta el día de hoy en el judaísmo decimos Moshe Rabenu, Moshe nuestro maestro, Moshe nuestra eminencia. Su legado no iba a estar en virtud de sus hijos, iba a ser un legado diferente, iba a ser el legado del profeta. Recuerden que el profeta, su legado no es un legado de dinastía, un legado de poder. De hecho, el profeta no tiene poder. El profeta no tiene poder para hacer cumplir lo que él dice. El profeta, y eso es la paradoja de en la Biblia, ¿verdad? Tenemos reyes y profetas. Y los reyes tienen poder. Ellos tienen el poder de sacar al ejército de Israel, ir a pelear una guerra. Tienen el poder de poner impuestos, de poner tributos, como hizo Salomón. Tienen mucho poder. Tienen el poder de decretar la pena capital para una persona. Tienen un poder increíble. Ahora, el profeta no tiene poder. El profeta tiene algo más. Tiene influencia. Él no tiene el poder para hacer cumplir la palabra de Dios que predica. Por ejemplo, Jeremías no tenía ningún poder. Es más, lo metieron en una cisterna, le mandó un libro a uno de los reyes, el rey lo hizo picadillo, la gente perseguía a Jeremías. Ahora, lo increíble es que al día de hoy nadie lee las palabras del rey Jehu, nadie lee las palabras, no hay una influencia, no hay poder, si lo ven así, el poder de Acab, el poder de Josafat, el poder de cualquier rey murió juntamente con él. Cuando un rey muere, su poder se acaba. Sin embargo, cuando un profeta muere, la influencia no se acaba, todo lo contrario, se engrandece. Y ese es el doble rol que tiene en la Biblia estas dos cosas, el poder y la influencia. No son lo mismo. Pueden estar en una misma persona, sí. Por ejemplo, Moisés tenía ambas cosas, tenía poder e influencia. Y es eso lo que los rabinos detectan en lo que Hashem le dice que haga con Josué. En el capítulo 27, Hashem dice lo siguiente, número 27, 18. El Eterno dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, pondrás tu mano sobre él. Miren, primera cosa que tenía que hacer Moisés, poner su mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación le darás el cargo en presencia de ellos. Ok, pero luego la Torah añade algo más, y pondrás de tu dignidad sobre él. ¿Qué es esto de tu dignidad? Para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, le consultará por el juicio del Urim y Tumim delante del Eterno, por el dicho del saldrán y por el dicho del entrarán. Él y todos sus hijos de Israel, con él y toda la congregación. ¿Qué son estas dos cosas que la Torah dice que Moisés tenía que hacer? Por ejemplo, el Midrash comentando este verso dice, pon tu mano sobre él. Esto es como aquel que enciende una luz con otra. Y luego dice, dale un poco de tu esplendor. Esto es como vertir de un recipiente a otro. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense si teníamos dudas sobre qué quiere decir las dos cosas que Moisés tiene que hacer con Josué, este comentario nos deja más en la oscuridad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir encender una luz de otra? Dale un poco de esplendor. Esto es como vertir un recipiente a otro. Y esto nos habla de las dos palabras que hemos visto, las dos dimensiones del liderazgo. Una es poder, la otra es influencia. Algunas veces creemos que es lo mismo, pero no es lo mismo. Son distintos. ¿Quiénes son en la historia bíblica las personas donde se concentra el poder? En el rey. El rey tiene poder. Ya vimos lo que podía hacer. Liderar un ejército, podía decidir liberar una guerra, podía decidir poner impuestos. Ahora, en el caso del poder, si yo tengo poder y doy poder a otro, el poder que yo tenía se me redujo un poquito. Y citando al gran rabino Jonathan Sacks otra vez, él dice lo siguiente sobre el poder. Dice, con el poder, entre más compartimos poder, menos lo tenemos.
El poder opera por división, pero la influencia opera por multiplicación. Con el poder, entre más compartimos, menos tenemos. Con influencia, entre más compartimos, más tenemos. Los reyes, dice Jonathan Sacks, tenían mucho poder. La naturaleza misma del contrato social, por ejemplo, demanda la transferencia del poder a individuos, a una autoridad central. Sin esto, no habría posibilidad de gobierno, no habría posibilidad de defender una nación o de salvaguardarla contra la iniquidad y contra la anarquía. Claro, el poder tiene que residir en un solo ente. Y ustedes dicen, sí, pero nosotros tenemos democracia. Listo, también reside en un solo ente, solo que lo hemos dividido en 3 órganos, pero no pueden haber 2 presidentes o 5 asambleas legislativas o 8 cortes supremas. Siempre hay una asamblea, un presidente y una corte. De lo contrario, se va a caer en lo que dijo el libro de Jueces. Se va a caer en que cada quien va a hacer lo que bien le parezca. Sin embargo, con el caso de la influencia es al revés. En el caso de la influencia, entre más influencia alguien comparte, más influencia tiene. El poder es un juego de sumar y restar. Por eso la Gemara dice, el Midrash Rabbah, perdón, dice, pon tu mano sobre él. Eso tiene que ver con influencia, con el supremo llamamiento de un profeta. Y el profeta, entre más influencia tiene, más da y más se le multiplica. Por eso el Midrash dice, esto es como encender una luz de otra. Si yo tengo una candela y luego vengo y enciendo otra candela, la candela original no perdió luz. Ahora en lugar de tener una luz, tengo 2 luces. ¿Estamos? Pero luego dice, dale un poco de tu esplendor. Esto es como vertir de un recipiente a otro. Si usted tiene 2 vasos, entre más usted le vierta el agua del vaso 1 al vaso 2, menos va a quedar en el vaso 1. Por eso, Hashem le dijo a Moshe que tenía que poner las 2 cosas sobre Josué, poner las manos sobre él, esto habla de la influencia que iba a tener sobre el pueblo judío, y también tenía que poner de su Hod. La mejor traducción para Hod no es dignidad, sino majestad, lo que comunica una cualidad real. Por eso la Torá relaciona poner Hod sobre Josué con la capacidad de ir a la guerra. Eso es lo que hace un rey, ¿verdad? Por eso es que vemos que cuando los 70 hombres profetizaron y las dos que habían quedado fuera del campamento empezaron a profetizar y Josué dijo, impídelos, Moisés, impídelo. Moisés dijo, yo quisiera que todo el mundo fuera profeta. Ahí estamos hablando de influencia. Pero cuando Corach, Datán y Abiram se levantaron, lo que ellos querían no era influencia, ellos querían poder. Y por eso Hashem los silenció completamente y la tierra se abrió y devoró a Datán y Abiram y a Corach también. Y esta parashá nos dice, pero los hijos de Corach no murieron. Ahí vemos otra vez el principio de que no importa si tu padre o tu abuelo fue tragado por la tierra como fue Corach, tú puedes decidir tener la propia historia con el Eterno. Y eso, mis amados hermanos, es muy importante en nuestro movimiento. ¿Saben por qué? Porque en el movimiento de raíces hebreas y en el judaísmo hay tantas cosas muy bonitas que en su justo lugar son maravillosas, pero pueden tener la capacidad de distraer a alguien. Puede ser que las personas lleguen a las comunidades sin tener una verdadera conversión, sin tener un nuevo nacimiento, sin nacer de nuevo, sin tener una relación viva, personal con Hashem. Puede ser que lo que ellos tengan es asimilación cultural. Llegaron a un lugar y les enseñaron palabras en hebreo y con todo lo bueno que eso sea, no puede sustituir jamás a la relación que cada uno tiene que tener con Hashem. Y en ese sentido, en el sentido de la influencia, Moisés tuvo no una heredad física, sino la heredad de ser el legado que hasta el día de hoy leemos sábado a sábado.
Hasta el día de hoy, como dice Hechos 15, Moisés tiene quien lo lea en cada día de reposo. Y eso es algo que debemos de preguntarnos y es lo que nosotros hemos querido hacer con Comunidades Unidas en el Mesías, con CUM. Todos nosotros recibimos una antorcha de las generaciones pasadas y vamos a dar la antorcha a la generación futura. Eso va a pasar, ¿verdad? A menos que el Mesías venga antes, que esperemos que así sea, que venga prontamente en nuestros días, pero a menos que eso pase, vamos a tener que darle la antorcha a la siguiente generación. Y lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué legado vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Cuál va a ser el legado que vamos a dejar? No solamente a nuestros hijos, sino a la siguiente generación. Y en CUM conjuntamos un grupo de líderes de todo lugar y Baruch Hashem tenemos en el doctor Ketriel Blad, a quien yo le pido al Eterno que le dé, no mucho, quizá unos 70, 80 años más de vida, porque lo necesitamos muchísimo. Y tenemos la bendición de tenerlo dirigiendo a CUM, a Comunidades Unidas en el Mesías. Y wow, cuando estuve en Colombia, me dio tanto gusto ver cuántas personas pudieron ser parte de la convención anual de CUM y ver lo que el Eterno estaba haciendo con nosotros. Ver a Angels, a Josué, a David y a otros tocar una alabanza que fue maravillosa. Yo siempre he considerado a Angels un total fuera de serie en materia de alabanza, y yo lo digo así porque yo sé que eso no le hace daño a él, el aplauso no lo corrompe, y él lo toma con mucha humildad y es un vaso transparente del Eterno, y me da mucho gusto esto, porque el objetivo de CUM es ser un pionero en la restauración de todas las cosas, en darle al mundo entero un movimiento mesiánico que deje de ser el hazmerreír con cosas como el movimiento mesiánico por los últimos 20 años ha tenido de todos los movimientos y creencias extravagantes. Todo lo hemos oído, ¿verdad? No digas amén, porque amén viene de Amun-Ra, que era un dios pagano. Ni te acuerdes que la palabra amén se escribe con Aleph y Amón va con Ayin, pero obviamente ellos no saben eso. Y dicen Omein, y son más santos, puedes decir Omein, porque todo aquel que diga amén está secretamente adorando a Munra. Y hemos oído cosas como Jesús significa, he aquí el caballo, porque si tú divides G y Sus, G en hebreo es he aquí y Sus es el caballo. Yo cuando oí eso me quedaba, wow, que en realidad aquella persona que diga esto, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer el hazmerreír de la comunidad lingüística. Es como que yo dijera el nombre Carmen. ¿Saben lo que dice, lo que significa Carmen? Vamos a ver. Car en inglés es carro y men es hombres. Entonces Carmen significa hombres carro. ¿Se imaginan que yo dijera semejante barbaridad? Sería el hazmerreír de la comunidad lingüística. Y ellos no entendían que similitud lingüística no implica dependencia etimológica, ¿verdad? Yo no tengo que agarrar una palabra, dividirla en bits de sonido e irme a otro idioma para ver qué significa la palabra. Imagínense, por ejemplo, que, no sé, en algún idioma polaco, lituano, Isaac, si yo lo divido en Isaac, no sé, imagínense que eso significara es ladrón. Y yo voy a decir, uy, hermano, me acabo de dar cuenta que en Lituania Isaac significa es ladrón. Yo voy a dejar de llamarme Isaac por eso, por favor. Y todos estos movimientos extravagantes que han salido han dado mucha mala prensa a nuestro movimiento. El mundo de la erudición seria, tanto judío como cristiano, ha visto al movimiento mesiánico como una pantomima, como un espantapájaro. Y mi celo, y ese es el celo de todos los que estamos en CUM, es definir el movimiento mesiánico por lo mejor que tenga, hacer un movimiento espiritualmente ferviente, hacer un movimiento teológicamente balanceado e intelectualmente agudo. Eso es lo que estamos construyendo en CUM con la ayuda del Eterno. Y estamos yendo, Baruch Hashem, por el camino correcto, no nosotros, como dijo Pablo, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí.
Y eso es lo que tenemos que, y por lo que estamos luchando. Ese es el legado que queremos dejar, un movimiento que respete al pueblo judío, que respete la autoridad de los rabinos y al mismo tiempo proclame con denuedo el mensaje de liberación, de salvación eterna de pecados que hay en Yeshua, un movimiento que respete la tradición judía, que sepa interactuar bien con el cuerpo del Mesías y también con el pueblo judío, un movimiento que proclame la unicidad de Dios, un movimiento que restaure todo aquello que necesite ser restaurado. Y debemos de vernos como la continuidad del cuerpo del Mesías. El cuerpo del Mesías, mis amados, no empezó con nosotros, empezó desde el siglo primero. Y claro, en cada tiempo Hashem ha levantado un gran hombre. No tenía la revelación completa. John Wesley, por ejemplo, no tenía la revelación completa. Él no tenía la revelación, no tuvo acceso a varios materiales que hoy, Baruch Hashem, tenemos acceso por la arqueología, que en los tiempos de Wesley no se conocía. Pero, si yo ganara el 1% de las almas que John Wesley acercó al Eterno, qué maravilloso sería. Si dejemos atrás los milagros y las sanidades que John Wesley hizo, dejemos atrás el impacto que tuvo para hacer que Wilberforce pudiera abolir la esclavitud en Inglaterra, dejemos todo eso. El hombre era levantado por el Eterno. Y hace poco tiempo nos dejó, partió a la eternidad, un gran hombre del Eterno. Obviamente yo no estaba de acuerdo con todo con él, y es lo maravilloso que podemos descubrir. El Eterno, para tú ser hijo del Eterno, no tienes que tener todas las verdades doctrinales bien. Claro, lo básico, lo fundamental está ahí, ¿verdad? La creencia en un Dios único y verdadero, la creencia en la Biblia, Yeshua es el Mesías. Pero todos nosotros a lo largo de los años evolucionamos. Y el Eterno nos dice, no es así. Y Baruch Hashem, el Eterno me amaba a mí igual hace 13 años, cuando tenía varias cosas que no estaban bien, y me sigue amando igual hoy. Baruch Hashem, el error de interpretación no me separa de su amor. Por eso dice Pablo, ninguna cosa creada me puede separar del amor del Eterno en Yeshua el Mesías. Y estoy hablando a mí me impactaban las palabras de él, que las ponían en un memorial, si le queremos llamar. Estoy hablando de Rabí Zacarías, el creyente en Yeshua de la India. De hecho, él venía de la India y es un gran testimonio de que incluso yo he oído gente que dice, mire, si alguien nace en China y en la India, ahí tienes a Rabí Zacarías, en la India, rodeado de 3,000 y pico de dioses, llegó a la fe en Hashem y wow, el Eterno hizo varias cosas con él, ¿verdad? Claro, Rabí Zacarías tenía las cosas del cristianismo convencional con las cuales yo no estoy de acuerdo en que la Torah está abolida, no estoy de acuerdo en varias cosas, pero así como hay un velo sobre el pueblo judío con respecto al Mesías, a mí me parece que hay un velo en varios cristianos con respecto a la Torah, y todo, gracias al Eterno, en un plano muy superior, todo es para su gloria, todo va a servir al final para la gloria del Eterno. Y él decía algo muy, muy bonito, se lo leo. Él decía, Charles Wesley dijo, Dios entierra a sus trabajadores, pero nunca entierra su trabajo. Esto lo dijo Rabí Zacarías cuando estaba en el memorial de el gran Billy Graham. Y él decía esto en ese memorial. Y luego lo sacaron estas palabras en el memorial de Rabí Zacarías. Me impactó mucho porque estas palabras también lo describen a él. Y él decía, Charles Wesley dijo, Dios entierra a sus trabajadores, pero no a su trabajo. Su trabajo continúa. Wesley vino y se fue. Moody vino y se fue. Tenía todos estos grandes oradores. Billy Graham sirvió a su tiempo. Nunca podemos vivir en el pasado, pero debemos estar sobre sus hombros. Debemos mirar sobre sus hombros, sobre los hombros de los grandes hombres del pasado para mirar hacia adelante, porque son seguidores del Mesías como personas como el apóstol Pablo y otros grandes hombres. No podemos desanimarnos, ni podemos depositar nuestra confianza última en un ser humano. Nuestra confianza está en la persona de Yeshua el Mesías, la palabra hecha carne. Es a él a quien predicamos. Pablo dijo, no nos predicamos a nosotros mismos. Billy nunca se predicó a sí mismo y por lo cual el mundo ha perdido una gran voz con él, pero el mensaje continúa y eso es lo que seguiremos proclamando. Y eso también es lo que nosotros tenemos que saber.
La antorcha de la salvación, la antorcha de la Torá nos ha sido entregada. Como dijo el rabino en el Pirkei Avot, no te es requerido terminar el trabajo, pero tampoco te es lícito cesar de él. Y eso es lo que tenemos que preguntarnos. El legado que estamos dejando, que el Eterno haga que nuestro legado a esta generación sea un legado de luz, un legado de balance, un legado de mucha luz espiritual para la salvación de Israel y del mundo, y que a Él, al Dios Todopoderoso, que habita en eternidad, con luz inaccesible, a Él en el cual el único ser que posee inmortalidad sea la gloria, el poder, la alabanza y el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén.